Y como habíamos escuchado en este informe, dos jóvenes resultaron heridos tras este accidente de tránsito, uno de 20 años, otro de 21. Sergio Valdés tiene los detalles de cuál es el estado de salud de estas personas. Sergio, te escuchamos. También a la teleaudiencia y me encuentro en la ciudad de Fernando de la Mora, específicamente en el lugar donde ocurrió este terrible accidente a las 3:30 de la mañana de este miércoles. Para ubicarnos, ruta Mariscal Estigarribia, esquina Ingavi, frente a un local comercial. Como verán, quiero mostrarles, si me permitís, Cintia, primeramente cómo quedó este lugar luego del retiro del vehículo Fiat y también cómo quedó la columna. Vemos restos, ya pedazos de cascotes de la columna en el suelo, también parte de lo que sería el parabrisas de este vehículo y también, atiendan bien, los restos de la botella que ya en el informe anterior les mostrábamos que podrían haber sido las causantes de este accidente. Vemos esta botellita que se encontró dentro del vehículo según el informe policial cuando pudimos realizar este informe. El vehículo ya fue retirado esta mañana, el tráfico fue normalizado sin ningún inconveniente y a esa hora, como sabemos, se habría adelantado un camión, hablamos de la víctima fatal. Pero hablemos de una de las heridas. Sí, señora. Sergio, antes de escuchar lo que decía tu entrevistado, estamos observando, realmente fue el impacto muy fuerte, fortísimo. De hecho, el vehículo en el que circulaban estos jóvenes quedó completamente destruido y a raíz de los hierros retorcidos, la víctima fatal no pudo ser asistida rápidamente por los bomberos. Estuvieron luchando más o menos una hora, tengo entendido, Sergio, como para poder sacarla del habitáculo del vehículo y ya no dio tiempo, su cuerpo no resistió las heridas internas y falleció, Sergio. Sí, como verán, las personas están pasando con mucho cuidado atendiendo de que hay aún vidrios rotos de la botella, del parabrisas y también del cable. Hablábamos del tendido de este alumbrado de la Ande que sigue aún colgando y podría generar cierto peligro. Como verán hacia la esquina, en ruta Mariscal Estigarribia y Ingavi, el cable sigue colgándose y hasta estas horas todavía no se ha levantado. Una de las puntas también están en la calle cerca de un charco de agua. Bueno, esta situación generó por supuesto una herida grave, de cual pudimos tener el reporte de salud de Liz Adela Centeno, también de 21 años, que acompañaba a la víctima fatal. Ella está estable de salud, pero está bajo muchos cuidados, teniendo en cuenta de que sufrió varias lesiones, no solamente en la cabeza, sino que en el cuerpo, y esto le podría llevar 5 días de internación. Vamos a escuchar al médico de turno del Hospital de Trauma, el doctor Germán Torres, quien nos amplía más sobre el estado de salud de Liz Adela Centeno, una de las acompañantes de esta mujer que, reiteramos, estaba, por lo visto, según suponemos, celebrando su cumpleaños, teniendo en cuenta de que hoy cumplía 21 años. Le hicimos los estudios pertinentes, donde constatamos que tenía fracturas en el cráneo, que tenía fracturas en la cara y tiene contusión pulmonar en ambos pulmones, ¿verdad? Contusiones pulmonares y tiene una fractura en el pie y varias lesiones de partes blandas, así equimos y escoriaciones, heridas cortantes, ¿verdad? Cintia, ante la audiencia, y bueno, esta realidad de los accidentes nos conecta a otra realidad muy cotidiana, que son los accidentes de tránsito. Y por eso consultamos directamente con la Agencia Nacional de Tránsito, el organismo que lleva el registro de cuántos accidentes se van realizando en el año. Y atiende también este dato muy particular. Es preocupante que la franja etaria entre 20 y 24 años son los que más sufren accidentes de tránsito o son los que protagonizan al mando del volante. Y precisamente la mujer que perdió la vida esta madrugada tenía 21 años, está dentro de esa franja etaria. En el 2015, 173 jóvenes entre 20 y 24 años perdieron la vida. O sea, hablamos de que existe preocupación por parte del Estado y también en cuanto a las prevenciones. Hablamos de fallecidos, es precisamente en lo que va del año, en estos meses, 482 muertos por accidentes de tránsito. Según dijeron en la Agencia Nacional del Tránsito, se está reduciendo paulatinamente desde el año 2014 y la cifra de lesionados es de 1.355 solamente en el año 2015.
También hablamos de que los motociclistas siguen siendo las víctimas fatales en mayor cantidad, pues generan prácticamente el 50% de los casos de accidentes en motocicletas. Y reiteramos, hasta ahora tenemos 482 fallecidos. Y en el 2015 se registraron 1.059 fallecidos, o sea, está en camino a poder alcanzar la cifra de 1.000, pero la esperanza de la Agencia Nacional de Tránsito es que esto se vaya reduciendo y sean por lo menos un poco menos. Ya para ir cerrando este contacto, los trabajos que están haciendo de parte de la Agencia Nacional de Tránsito básicamente es el de poder reducir los accidentes con prevenciones en las escuelas, con manuales, con fascículos para los estudiantes de 15 y 18 años que están en etapa de crecimiento y que van a nuevamente al salir de los colegios buscar una licencia a conducir, que son principalmente los graves problemas los que están al mando de los volantes. Muchísimas gracias, Sergio. Realmente completo tu informe y las estadísticas hablan por sí solas. Los accidentes de tránsito hoy en día forman parte de las primeras causas de muerte en los jóvenes paraguayos. Una situación que sin dudas debe llevarnos a la reflexión y sobre todo a la conciencia. Muchas gracias, Sergio, por este contacto.